Brujas y Marujas, un podcast moderno y añejo donde las mujeres compartimos nuestros partos autogestionados para honrar nuestras decisiones libres y soberanas. Conversaciones tejidas con respeto, amor y humor por Eva, de Plena Matriu, siguiendo el linaje de Emily Saldaya y su podcast Free Birth Society. Bienvenidas a una nueva sesión, siempre recién nacida, de Brujas y Marujas, donde la puerta está abierta a crear nuevas realidades. Tú, tu cuerpo y tu parto te pertenecen. Esta es tu comunidad. Hola, buenas a todas. Aquí estamos en Brujas y Marujas, el podcast para que las mujeres contemos nuestras historias sobre partos autogestionados, libres, partos en casa, cuando tomamos decisiones más allá de lo preestablecido o esperado por lo que se considera el sistema médico. Las tomamos desde nuestras entrañas, desde nuestros deseos y convencidas de que nosotras sabemos, porque es el embarazo y el parto, pues nos pertenece. Y hoy es el episodio número 11, un número muy importante, un número de portal, y es el episodio que va a cerrar esta primera temporada. Y bueno, muchas gracias, Sara. A lo mejor conocéis a Sara porque ella estuvo en el episodio 8, creo, ¿sí? Contándonos sus maravillosos 2 partos, uno con mucha suerte en el hospital y otro ya en casa. Y bueno, Sara hoy viene a hacerme a mí, porque hoy voy a contar yo mi historia. Voy a hacer de tú. Vas a ser de mí, tú de yo de tú. ¡Qué lío! Así que hoy yo voy a hablar mucho y voy a intentar hacerlo, vocalizar bien y no liarme y dar ideas así concretas, que sé que soy un poco caótica. Es mi manera, es mi cerebro, lo trabajo, pero bueno, es así. Y bueno, con Sara llevamos aquí un tiempo antes de grabar hablando de muchas cosas, así que esto va a ser muy interesante porque ya hemos tirado semillas. Y nada, pues nada, deciros que le hacemos una pequeña pausa, porque bueno, al final sí hay un poco que cerrar esta primera temporada, pararemos unos meses y yo espero volver y a lo mejor volvemos con una propuesta. Mira, Sara me ha dado la propuesta de a lo mejor trabajar las pérdidas, las muertes, los abortos, las decisiones de terminación de embarazo o cuando el embarazo se termina sin que sea, que sea la decisión de la mujer. Y bueno, quizás esta semilla, pues bueno, aquí la dejo también en voz alta, si se hace presente. Pues bueno, voy a contar, voy a lo mejor quizás hablar un poco de mi pre. Yo me quedé embarazada cuando ya era matrona, pero yo me formé de matrona, tenía ya 35 años, empecé la carrera, creo, 35, sí. Y cuando me quedé embarazada, pues tendría 39. Se iba a cumplir 40. Pero bueno, previa a esto, yo había vivido 2 abortos que yo decidí terminar. Y luego antes de Freya, tuve un embarazo que se terminó por sí, que no continuó. Tuve un aborto espontáneo y luego tardé un año en embarazarme. O sea que tuviste 2 abortos elegidos y uno espontáneo. 2 elegidos y uno espontáneo y luego ya me quedé embarazada de Freya. ¿Y con cuántas, si te apetece, con cuántas semanas los abortos espontáneos? Pues los espontáneos han sido siempre de 7, 8, sí, y los decididos también más o menos, porque yo nunca he tenido reglas regulares, pero sí que es verdad que no me venía y entonces como que había tenido relaciones, sabía que había tenido relaciones sin preservativo, pues sabía que podía ser. Bueno, en el primer caso no, porque me quedé un poco, era jovencita, bueno, tenía 25 años, estaba muy desconectada de la maternidad, que yo soy de esas mujeres que no me he sentido conectada a querer ser madre siempre, sino que era como, no, esto no va conmigo, creo. Tenía mucho trabajo que hacer de otros temas y no creo que ser madre, cuidar de alguien, era mi lugar. Y en aquel caso era con una persona que, bueno, nos manteníamos teniendo sexo, porque había mucha atracción. Y entonces empezamos a probar eso de cuando tengo la regla, pues lo hacemos sin condón. Y en ese momento yo sí que no sabía, es verdad, tenía la ignorancia total de que los espermas se pueden tener más días, bueno, que viven más tiempo vivos, digamos, están ahí unos días coleando.
y que bueno, entonces puede coincidir que tú ovules más tarde y que tampoco tenía ni idea de cuándo ovulaba. Que en aquel momento es verdad que tenía muy poca conciencia a nivel lo que es el ciclo mío de la mujer, de la fertilidad. Nada, sabía que eso, no te quedes embarazada, pero entonces usábamos método anticonceptivo de condón cuando yo no tenía regla, pero cuando tenía regla, y entonces como tenía reglas de 7 días, pues eso, hubo un 7 días y supongo que ahí hubo el este. Entonces en aquel momento yo no tenía, claro, yo tenía la historia de si tienes la regla no te quedas. Era mi inocente ignorancia. Y me quedé y fue mucho miedo. Sentí mucho miedo, porque yo no me sentía que no era capaz de amar. Digo, wow, si no sé lo que es el amor, ¿no? A nivel celular, ¿cómo yo voy a...? Era como, bueno, fue un desdoblamiento mío de no, esto no puede ir conmigo para nada. Entonces lo conté en lugares que me sentía muy segura y fui al centro de salud y dije, ¿qué hago? Y entonces en aquella época yo creo que no existía todavía, bueno, era bastante complejo hacerlo por el espacio público. Sí. Porque tenían que hacerte la análisis, bueno, tenían como que firmar que la madre lo hacía porque no estaba psicológicamente preparada para sostener esto. Y la enfermera me dijo, si quieres, yo te voy a dar lista de lugares privados y creo que es la manera en que lo vas a poder conseguir más rápido y también que pase, porque la otra manera va a ser muy dura y muy larga y quizás llegas al tiempo, cuando te dicen que sí, quizás ya llevas mucho tiempo. Y aparte también creo que cuando una mujer decide que no quiere, pues no quieres. No quieres esperar más. No quieres esperar más, no quieres, no voy a decir conectar, no quieres eso, no quieres lo que está pasando en tu cuerpo. Claro. Y es verdad que realmente era un no muy no, ¿eh? No, era un no, y un no muy inconsciente. Yo sé que había una parte de mí muy consciente en otras cosas, ¿no? Yo sí que hacía teatro, tenía conciencia corporal y tal, pero a nivel emocional, pues bueno, venía de un lugar con mucha ignorancia. Bueno, esa sensación en la parte emocional y en la parte de gestión. Bueno, entonces lo decidí, se lo conté a la persona también, entonces fuimos a una privada. Entonces, en ese lugar, pues eso fue muy, muy esto, ¿no? Pues vas a un sitio, es una clínica privada, entonces es todo también como muy... Y antes en un lugar que la gente sabe que vas a eso, pero no es un lugar que haya... Claro. En ese caso yo también con todo mi analfabetismo no digamos, no era una persona fácil de... Entonces lo conté en espacios que me sentía segura y sí que sentí que me intenté apoyar, ¿no? Pues amigas o a mi familia no, bueno, a mi hermana sí, a mi madre no, porque sabía que mi madre no iba a entenderlo. ¿Es un tabú? ¿Y sigue siendo un tabú? Sí. Entonces la parte fue eso, ¿no? Era todo un proceso. Pues yo veía a una psicóloga, la psicóloga me decía, tal, tengo que preguntarte preguntas, vas a estar feliz, vas a estar bien, no, voy a firmar. Luego te veía no sé si era ginecóloga que te decía, sí que estás embarazada y tantas semanas, sí que se puede hacer. Y en aquel momento a mí no sé si existía, no se me ofreció la parte que fuera las pastillas, digamos, farmacológico, se me ofreció directamente el quirúrgico y era de poco, de 7, entonces no sé si es que en aquella época no sé, eso, yo también era ignorante del tema, quiero decir, no estaba informada. Y entonces fue quirúrgico y entonces yo lo que más recuerdo era la sala de espera, ¿no? Cuando estás ahí en la sala de espera, que sabes que hay otras mujeres y sabes que todas ahí estamos para lo mismo y recuerdo una chica más joven con su madre, creo, y luego había una chica más mayor que yo ya. Y sabes, pero nadie, no hablamos, no nos dijimos nada. Esto qué escena esta, ¿eh? Es heavy, no tengo la piel, el frío. Todo es exactamente igual, para exactamente lo mismo, en aquella sala, con sus diferentes circunstancias de vida súper distintas, pero todas en lo mismo y todas sin hablar. Sí. ¿Qué escena esta? Y ahora, mira, me viene algo muy feo, pero me viene y lo voy a soltar, que no sé si es... No, que creo que también hay como una protección de yo tampoco pertenezco a esto, me ha pasado, pero yo no pertenezco. ¿No? Este lugar también que crean estos tabús, ¿no? Claro. Que cada una se sienta diferente. Y no recuerdo, sí que recuerdo la intervención un poco, pero recuerdo sobre todo una de las enfermeras que me cogió la mano, porque entraba sola. Sí. Y sí que recuerdo aquella mano, como tranquila, aquella mano, y luego ya todo pues nada, es abrirte y te están haciendo, porque no era la aspiración, era el curetaje bueno, que te van... Y recuerdo un poco esto, frío, ¿no? La sensación de estar estirada, piernas,
Pero la peor sensación es cuando esto termina y te llevan era una habitación oscura con una cama. Y te dicen, quédate aquí rajadita hasta un tiempo, te va a doler, que es como la recuperación, y cuando de aquí una hora o de aquí tal, venimos o no sé cuánto tiempo fue, si fueron 5 minutos, o si fue... Eso sí que fue el momento de sentirme sola. ¿Me ha pasado a mí? ¿A mí? Nadie más lo está haciendo. Esto ha sido, ¿no? Y había otra habitación, y entonces había también otra chica en otra habitación al lado. Es que no era era habitación sin puerta, supongo, por si nos pasaba algo. Era como el lugar de recuperación por si sangrabas más, o tampoco, pues eso, las explicaciones que te dan tampoco nunca te explican claramente. No recuerdo tampoco mucho, pero era como, ahora te estás aquí tomadita un poco, te hemos dado calmantes, pero bueno, a ver qué, yo qué sé, si es que te levantes o que te puedas mear, pero era una situación oscura, una camita, y luego había ahí otra puerta, otra chica, y ahí ese momento sí que lo recuerdo oscuro, de dolor, de mal, de esto no... Esto no está bien a nivel de, no se tendría que ser lo que estábamos hablando antes de la grabación, ¿no? Esto no está siendo cuidado. Esto sí que fue un abandono. Ahí es como tú con lo tuyo. Te dejan sola físicamente, te dejan sola emocionalmente, pero también te dejan sola en otro aspecto que es, no te explican lo que está pasando con tu cuerpo o lo que puede pasar. Por lo tanto, cualquier cosa que pase, aunque pertenezca a la normalidad, si a lo mejor tú te pones a sangrar así bastante, aunque pertenezca a la normalidad, a lo mejor tú te llevas un buen susto porque piensas que no. Sí, sí. Es que es un abandono a todos los niveles. Sí, una sensación, para mí, esa es cuando lo recuerdo, es el lugar que después he hecho trabajo de quererme, ¿no? Y de soltar pues ese miedo, esa sensación de... Y es brutalmente paradójico porque al lado... Ahí fue hecho algo mal, es la sensación de todo el peso social, de toda la carga a conciencia, digamos, más allá, sí, de sociedad, ¿no? De que esto es del tabú, ¿no? De que esto es algo que lo hacen las mujeres malas, las que no saben cuidarse. Y bueno, y luego ya eso fue ir a casa, pues sí, supongo ya estar sangrando, verlo, pero ahí en ese momento yo estaba en un lugar, pues eso, me costaba mucho, lo conté en espacio, sí que no lo que me quedé solo conmigo, pero es verdad que era como iba como saliendo poco a poco cuando yo podía, ¿no? Lo conté a una profesora de danza teatro que hacía, ¿no? Porque yo tenía que ir y dije, no voy a poder ir porque tengo que hacer esto. Y ella fue maravillosa, me dijo, cualquier cosa, ¿no? Aquí estoy, ¿no? Nunca habíamos tenido... Sí que era un trabajo muy personal, pero nunca había ese espacio, ¿no? Y sentí, claro, cada persona que yo lo compartía, sí que entonces sentía ese amor, ¿no? Entonces, a lo mejor, entonces era al abrir, mi hermana, no sé cómo llegó, se lo compartí, y entonces ella me dijo, yo también lo hice. Entonces iban apareciendo... ¡Qué fuerte! Iban apareciendo otras historias, ¿no? A cada mujer que yo sentía que lo podía compartir, aparecía algo más, ¿no? Y yo creo que al cabo de unos meses empecé terapia, sí. Qué fuerte que te enteraras de la historia de tu hermana, sí, a raíz de sabía. contarle tú la tuya, y cómo continuamente sucede esto, ¿no? Nuestras historias personales que son un tabú social como mujeres, que hay varias cosas ahí. Resulta que en algún momento determinado decides que te sientes cómoda como para abrirte, cuentas algo tuyo e inmediatamente una mujer enfrente te dice, yo también. Sí. Es que se repite esto continuamente. Siempre nos pasa esto, ¿no? Y creo que ahí es cuando hablamos del tejer o de entendernos que en verdad podemos ser muy diferentes, pero hemos vivido experiencias muy similares seguramente. Pasamos por lo mismo. Y también cuando este podcast desde el lugar del parto, digamos, libre o autogestionado, también es eso, es que alguien diga, es que yo esto lo he deseado, pero nunca he pensado que podía ser, ¿no? También claro. El escuchar una historia de alguien y decir, wow, no pensaba ni que era posible parir así, pero sí que lo he deseado, ¿no? Pero nunca... no le podía poner forma Es que ese es el punto importante, cuando llega alguien y te recuerda que eso es posible. Y a partir de ahí ya tú tejes tu realidad y eliges o hacer algo o no, o lo que sea. Pero es crucial que venga alguien y te recuerde que eso se puede hacer, que eso es verdad, que es una realidad y que es una posibilidad, que se puede, si tú quieres, con cualquier cosa, no hablo solo de partos, ¿eh? Esto es importante. Sí, siempre recuerdo de tu podcast, bueno, de tu episodio, no eso, de que a veces hay cosas que no estás haciendo la acción en sí, pero que el nombrarla, ¿no? O el pensarla o decir yo quiero esto, ¿no? Ya estás moviendo para que pase. Pero para tú pensarlo tienes que tener en cuenta
previamente que esa opción existe. Sí. Si tú no lo consideras como que no lo barajas como que ni siquiera que existe, claro, no hay posibilidad de realizarlo, lógicamente. Y bueno, pues voy a traer algo también que hemos hablado antes, porque me ha parecido muy bonito, ¿no? Que decías, es verdad, no, no hay soporte, no hay acompañamiento en estos procesos, no lo hay. Si no es que alguien paga algo privado, que tampoco hay mucha gente a nivel privado, y también a veces son situaciones que a lo mejor ni contemplas mimarte porque estoy... Claro. Pero hay muy poco. Y yo, a raíz de todo mi camino, digamos, sí que es un espacio que me interesa mucho acompañar a mujeres en esto. Pero es verdad que es difícil llegar. El momento que tú quieres, supongo, quieres abortar por decisión, lo que quieres que pase, ¿no? Entonces, que cuesta a veces el decir, voy a buscar a alguien para que me acompañe, ¿no? Debería ser desde el sistema público, pero ahí ya nos queda muy lejano. Pero si no hay acompañamiento. Y luego luego no te ofrecen, necesitas un acompañamiento. Y que lo que digo siempre no es porque estés arrepentida. Yo nunca me he arrepentido. No tiene que ver. Nunca. Las he vivido, no han sido bonitas como han sucedido. Eso sí que ahí ha sido el dolor. Claro. El dolor de sentir que es algo que tienes que como de cuidar si lo puedes expresar o no, ¿no? Sobre todo cuando estás reciente, ¿no? Que para ti es... No tiene nada que ver ni con el arrepentimiento, ni siquiera con el trauma, que por supuesto que los hay. Pero no hace falta que llegues a un trauma para necesitar acompañamiento. Es un trance difícil, claro. Es un trance duro, necesitas acompañamiento, punto. Sin que pase nada extra, sin que pase nada más, porque esto ya es suficiente para necesitar acompañamiento. Totalmente. Sí, sí. Y aparte también, al final, es un pequeño posparto. Quiero decir, que también yo se lo he aprendido con el tiempo. Bueno, pues eso pasó. Luego yo en el 2014 me mudé al Reino Unido. Eso es importante porque yo hacía teatro antes, hacía diferentes cosas, pero decidí dejarlo porque estaba como saturada y sentía que no era... Entonces ahí se hacía un trabajo muy de mujeres, de conectar con mi ciclo. Una amiga me regaló... Empezaron a llegar las mujeres muy en mí, ¿no? A sanarme, porque salía de una relación violenta, abusiva. Entonces empezaron a llegar muchas mujeres maravillosas. Bueno, amigas, algunas ya estaban presentes, pero como se hicieron mucho más presentes del feminismo, Casilda Rodríguez, mujeres que van con los lobos, empecé... Y yo decidí que necesitaba moverme porque si no mi espacio era muy conocido y necesitaba cambiar y me apareció Londres, me fui al Reino Unido y allí decidí, me iba a dedicar a ser comadrona, a trabajar con mujeres embarazadas y la llamada llegó a través de México, pero yo al final me quedé en el Reino Unido y lo estudié allí, me formé allí. Entonces yo me quedé embarazada antes de empezar mi formación. Eso fue... Esto sí que fue una también, pues con una relación, pero no había tampoco un compromiso. Y allí yo ya que era ya me miraba el cervix, hacía que si me miraba del ciclo, que cómo era la ovulación, que no sé cuántos, entonces había mi ventana y la tenía de 10 a 20 días, ¿no? Era mi ventana de mi ciclo, del 10 al 20, y entonces con esa persona que estaba en otro sitio nos encontrábamos a veces una vez al mes. Yo lo iba a ver, yo estaba en el día 18 y en el momento de, claro, en lugar de hablarlo antes, en el momento de tiqui, 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 en el momento calor, ¿sabes? Él me pregunta, ¿puedo tal? Y yo dije, sí. No fue y al día 18, pues mi cabeza pensaba, no pensó, pero luego pensó, bueno, el día 18 ya es como que ya coges unos demás, ¿qué tal, no? ¿Quién va a ovular el día 18? Bueno, a mí esa cabeza, porque ya había visto el moco, había visto todo antes, quiero decir, no es que no hubiera... Entonces a veces he pensado, ovulé 2 veces, y también estaba en mi ventana, pues chicas, la ventana. Bueno, patapumba, no me viene tal susto, y ahí fue, wow, ¿qué es esto? Si yo voy a formarme de esto ahora, voy a formarme a acompañar a mujeres embarazadas. Yo no sé si quiero ser madre, todavía estoy en ese lugar, pero me interesa mucho... Bueno, me interesó mucho todo el tema de violencia obstétrica, me interesaba mucho el parto en casa, el recuperar, el confiar en nuestros cuerpos, el contactar con nuestros úteros, el empoderarnos desde un lugar que aún era todo muy desconocido, pero había mucha atracción y ese fue mi llamado, ¿no? Y tenías muy claro que querías trabajar con eso antes de tener claro si querías ser madre o no. Sí. Yo ahí estaba, quiero trabajar con mujeres. Es que no era ni con bebés, los bebés. Yo sabía que quería trabajar en algo de mujeres, no sabía de qué, y un día leyendo a unas parteras de Oaxaca que hablaban del portal vida, muerte, tal, fue como, sí,
esto. Lo entendiste, claro. Fue como, yo quiero hacer esto, yo quiero estar ahí con ella, ¿no? Y se me juntó mucho también con la parte del teatro, siempre había hecho un teatro muy abstracto, muy de entrar en un lugar no racional, de... Bueno, no sé, me llegó un sí que en Bueno, mi es que vida el ha sido teatro y la así. danza al final trabaja con lo que trabajas con el cuerpo. Sí. También por eso la gente de teatro y danza tiene otras estructuras mentales y muchísima más apertura. Se trabaja con el cuerpo. Claro, y me llegó eso y fue como, ¿esto qué es ahora? Porque me habían dado la beca. Bueno, pero esto no era tan fácil que yo voy a estudiar ahí. Había hecho un año de preparación a la universidad, de mis exámenes de inglés, de matemáticas. No, fue un currazo de trabajo. Bueno, fue un año muy loco de las pruebas de la universidad. Bueno, te dicen que sí, luego a lo mejor me dicen que no me daban la beca. Entonces, cuando lo tenía todo ya, pasa esto. Y fue como, wow. Entonces, yo con aquella persona no me sentía. Yo sabía que él, por una parte, lo hubiese tirado adelante desde el lugar, no desde el lugar de sostener, de crear casa o de crear espacio. Ya, no ya ni de como pareja, me refiero a nivel que era una persona, pues era artista, pintor, capacidad él mismo, ¿no? Quizá de cuidarse y de tener un espacio tranquilo, ¿no? De eso, de tener dinero para comprar comida, de no sé, pues las cosas de la vida, ¿no? Y entonces, fue como un. Digo, no siento el deseo, no era ahora, digo, yo ahora quiero hacer esto y todo se está abriendo. Y entonces me vi, ahora voy a decir algo también juicioso, pero fue mi esto, me vi, digo, es que ahora mismo no tengo nada, porque he dejado el teatro, he dejado tal, no tengo nada, estoy trabajando de camarera, que no me gusta, no me hace feliz, acabo sin energía vital. Si yo ahora tengo una criatura, evidentemente no voy a poder estudiar, no tengo el espacio de soporte de esto, no lo veo. Y no me veo siendo eso, currando para mantener a alguien que le va a pasar factura, digo, es que me sentía así. Y entonces, bueno, hablé con esa energía, yo qué sé, le pregunté, digo, si tienes que venir, dímelo. Y no sé, sentí que me dijo, no, piensa en ti, Qué bonito. piensa en ti. Que me parece Y yo no sé, muchísimo. O sea, y fue como un piensa en ti, que fue, vale, pero estuvo como, porque me coincidió con un viaje a Barcelona, entonces por eso tuve ese tiempo, tuve como una semana de. Porque yo llamé y me dijeron, vale, puedes hacerlo en Inglaterra, que en el momento era mucho más fácil, más simple, ibas a espacios ya y me lo dieron farmacéutico. Pero tuve eso, que me tenía un viaje y quería hacerlo, porque era el viaje antes de empezar y quería también cómo hacerlo. Entonces hubo como el tiempo de pensar, no fue la decisión de como la otra vez, de tiene que pensar ya, yo no puedo tener esto, no tengo espacio. Era como, bueno, que me quedé con amigas aquí, lo hablé y era como, es que tío, es que no. Y nada, decidí tirar para adelante, vinieron conmigo dos amigas allí, fuimos, porque lo que te comentaba, ¿no? Que te daban la primera pastilla, luego te decían, luego los 2 días tomas la segunda y ahí sangrarás. Entonces yo ya me pedí fiesta para después, pero no me pedí fiesta en esa mitad. Yo trabajaba, bueno, todo era más bonito el espacio, no se sentía tan como la primera vez aquella clínica. estaba más avanzado aquí también todo, en general. También tienen esa cosa de muy protocolaria o que todo sea muy correcto y como eso que te comenté que cuando me tumbé en la camilla que me hacían la ecografía, arriba en el techo eran pollas, me refiero a pollas, las pajaritas, las gallinas, pollas con gorro, con un gorro como de un cono. Y dije, estos están aquí haciendo terapia inconsciente. Y nada, la chica muy correcta, todo bien. Entonces lo que pasó fue, eso sí que fue, es que yo me fui a trabajar o ese día o al día siguiente. Este sí que lo viví más emocional, este sí que me permití más todo, ¿no? También sentir la emoción de, pues bueno, también de tristeza o con las dualidades que a mí me venían, ¿no? Contradicciones de me voy a empezar a formar de esto y estoy, que no estoy nunca en contra, no creo que. Tu momento vital era muy diferente. También hubo ahí un planteamiento de, bueno, a lo mejor podría haber tirado para adelante, sin embargo la otra vez no. Sí, ahí hubo un buen escucha, ¿no? Así que hubo más escucha, hubo otro lugar, ¿no? De qué es esto, ¿no? Ahora mismo, qué hay aquí, ¿no? Que aprender, porque en el otro aprendí mucho. Y entonces, pues nada, lo fuerte fue que yo me fui a trabajar al día siguiente, era un jueves, y empecé a sangrar trabajando. Y ahí es una cosa mía, humana, mía, de personita que tiene mis incapacidades, no fui capaz de decir, me tengo que ir. Normal. Bueno, esto es un tema mío, no justifico, dije, si ahora lo digo.
Y aparte, empiezo a trabajar, todo el mundo me pregunta qué tal, que ya empiezas la carrera. Era como, cuánto lío, cuánto tal. Y entonces yo iba ahí al baño y bla, 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 bla. Y pedía una compresa y volvía. Y al baño, bla, 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 bla. Bueno, cuando ya me pude ir, ya fue como, bueno. Y entonces ya tomé la siguiente pastilla y seguí el sangrado. Y ahí pasó la cosa, que eso si algún hombre escucha este podcast, Ojalá. el compañero, digamos, la otra persona involucrada en esto, llegó al tercer día. No estuvo en la primera toma, llegó al tercer día. Y en el momento, ¿no? Me acompañó y todo bien, estuvo ahí, pero entonces me dijo, yo hasta el último momento he pensado que a lo mejor cambiabas de opinión, ¿no? Y era como, ¿y ahora qué? Esto me lo quedo yo. pero esa frase, claro, era como, hostia, ¿ahora? Pero claro, a mí se me acumuló como la sensación de estoy haciendo daño a otra persona aparte. Claro, la culpa. Wow, ¿no? Estoy creando una herida en otra persona. Porque bueno, eso es verdad, que aunque igual que una crianza, una criatura te queda siempre vinculada a ese padre, aunque tengas relación o relación, también un aborto también te queda una vinculación ahí presente, las personas se quedan presentes en tu vida. Totalmente. No que se quede en tu historia. Y bueno, y ya luego ya empecé la formación y bueno, fui en ese lugar. Ya eso fue otra locura. Qué importante es que de lo que has dicho, hay tres cosas que me parece súper importante reseñar, que es que lo primero es la gran indefensión que tenemos en general todas las personas, pero en algunos ámbitos más todavía las mujeres, a la hora de defender nuestras necesidades, ¿no? Con algo tan básico, tan básico como puede ser, estoy sangrando, oye, mira, y es que ni siquiera es porque me ha bajado la regla, que también podría ser motivo suficiente, por supuesto, pero es que acabo de pasar un procedimiento que no solo es físico, también es emocional, también es psicológico y tal, y en ese momento no me atrevo a hacerlo valer como para expresar lo que siento y llevarlo a cabo. Sí. Entonces aquí yo veo que socialmente hay ahora mismo como un impulso de, pero es que tienes que hacerte valer. Es que hay veces que no puedes. Es que hay veces que no puedes. No puedes. Porque la presión social es tanta, el peso de la educación y de la inercia que hemos llevado hasta ese momento es tan fuerte que tú no eres no tienes superpoderes en cualquier momento que salten por encima de cualquier circunstancia social. Sí. Y hay momentos en los que no puedes, sencillamente, no puedes. Bueno, ya entraríamos en la parte política, ¿no? No hay un soporte, una baja, ¿no? Por esto no hay un espacio. Pero yo estaba en un lugar muy precario. Luego también pensaba en mis compañeras, claro, estás en un sitio, estás en el trabajo y a mí me entraba esa responsabilidad de, hostia, es que si las dejo colgadas ahora tampoco, ¿y qué me voy a inventar? ¿Qué voy a poner cara de, oh, cuando lo estoy decidiendo? Y por una parte estoy feliz, porque también es eso, cuando decides y está pasando, también estás feliz, dices, wow, está funcionando. Claro. Y no, es un trabajo de todas las personas y nuestro de las mujeres mucho más porque estamos peor en esto. Y entonces eso lo vi también con el tiempo. En su momento que pasaba, pues era como, uy, la mujer orquesta, tucu, 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 y esto no se nota, y esto no se nota, y bueno, va pasando, voy al baño otra vez, ¿eh? Claro, pero es que es esto, es que hay veces... Con el tiempo he dicho, hostia, ¿cómo? Yo no fui capaz de decir, me voy, lo siento. Porque hay momentos que no se puede y aquí entra lo de la defensa y cuando recibes una agresión y ¿por qué no te defiendes? Joder, ¿por qué hay momentos que no puedes? Es que sencillamente no puedes. Te bloqueas, sí, que esa parte de esa se bloquea, esa parte... También, ¿sabes que esto no sabes, o no sabes, es exactamente lo mismo que el tema del famoso autocuidado, que yo lo tengo bastante enfilado últimamente, porque hay como un bombardeo como de tienes que autocuidarte. Vale, sí, hay una parte que sí, pero mira, es que hay otra parte que es que no me corresponde a mí cuidarme únicamente, ¿sabes? O sea, es que me cuiden las demás personas también. Sí. Y es que hay momentos en los que no puedo autocuidarme, no puedo por circunstancias diversas y que son perfectamente, es que si nos ponemos a rascar, están hasta justificadas, o sea, pero no se nos puede poner encima toda la carga de autocuídate, defiéndete, cuando te pasa, hay veces que no se puede. Entonces esto creo que es importante también
ponerlo aquí de manifiesto, porque es que si no, lo único que hacemos es añadir más culpa encima de nosotras. No te estás autocuidando porque no, ¿porque qué? Porque no puedes, porque no quieres. No te defiendes porque en el fondo podrías defenderte, pero no lo haces, pero no. Hay momentos que sencillamente no se puede. Y ya está. Sí. Y tenemos que cuidar porque son los menos posibles, pero están ahí, existen y hay momentos que no puedes. Que el resto de realidad te supera. Total, eres una persona solo aquí en medio de toda esta jungla. Entonces hay momentos que toda esta jungla obviamente te supera. Y en este momento sí que fue un proceso diferente. Ya tenía más círculo, ya tenía más espacio de soporte y de poder hablarlo y de poder, lo vivías también como de sentir la emoción, de despedir. Me ha parecido súper importante y súper bonito esto que has comentado antes de conectar, como tú lo has llamado, con esta energía y sentir, no, cuídate tú. Piensa en ti, ¿no? Piensa en ti. Qué importante es esto, porque al final somos las madres las que sostenemos. En lo físico es más evidente, pero en lo que no es físico a lo mejor no es tan evidente y se puede confundir con otros conceptos muy de moda también actualmente. Esa parte nuestra es completamente crucial y fundamental. Si no piensas en ti, la vas a cagar, porque tú eres el soporte de todo eso. Entonces, es un poco, a veces sucede que es un poco trampa pensar, cuando tienes ya hijos, pensar en tu bebé. Es normal, vale, sí, hay una parte ahí que claro, ¿no? Pero, y en circunstancias de estas, pues pensar en esa vida. Y entonces te pueden venir pensamientos del tipo de, es que esta persona tiene derecho a nacer y cómo voy yo a... No, ya este tema... Ese tipo de cosas, ¿no? Pero, vale, tu persona es muy importante ahí, porque es quien va a sostener todo. Claro. En un principio. Y eso para mí es el lugar político, como sociedad estamos fallando. Es lo que cuesta entender a veces socialmente es que tengas tan claro ese no. En ese momento. Yo no, en mi vida, yo no he pasado por ningún aborto elegido y que yo sepa, porque esto es un tema, que yo sepa, tampoco he pasado por ningún aborto espontáneo. Entonces, respecto a esto, yo no puedo decirle a una mujer que ha pasado por un aborto elegido o espontáneo, te entiendo. Porque no es verdad. Es de esas circunstancias en la vida que son tan particulares y son tan concretas que, como otras tantas hay, como un parto también es otra. Que si no pasas por ello, de verdad no puedes decirle a alguien te entiendo. No lo sé, no lo sé. Pero sí he vivido lo suficiente como para saber, ostras, esto es algo tan peculiar que hay que respetar la experiencia de la persona y que por supuestísimo que lo que decida bien decidido está, porque ¿quién lo está pasando? Esa persona. Pues claro, es acompañar eso simplemente y abrazarlo y amarlo. Y creo que ahí es donde falta, donde te sientes como no me van a querer, ya no me van a... ¿no? A veces, por ejemplo, ahora en mi vida que ha cambiado, que ahora hice una formación en Radical Birth Keeper con la gente de Free Birth Society, y ahí, claro, hay mucha gente anti... ¿no? Entonces yo hubo un día que no sé qué salió y salió como... Tenemos que hacer una práctica, ¿no?, de pensamiento y dije, creo que me vais a rechazar si yo cuento que yo he abortado, ¿no? Que al final es eso, que en todos los lugares hay dogma y dices, madre mía, es terrible, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que es la misma cosa. Que tú no puedes defender vamos a llamarlo así, porque creo que recibe un poco este nombre, como la libertad radical en el nacimiento, pero no respetar la libertad radical en otros ámbitos. Porque entonces, para mí, entonces, ¿qué es lo que estás defendiendo exactamente? Una línea en concreto, no la libertad. Es diferente la cosa. Está bien, es perfecto, defiende lo que quieras, pero ten claro qué es lo que estás defendiendo, porque entonces en ese caso no estás defendiendo la libertad. Estás defendiendo esta manera de hacer y proceder, esta concreta, no la libertad. Si tú defiendes la libertad, tienes que aceptar que cualquier opción puede ocurrir ahí. Es distinto. Sí, entonces, bueno, yo me formé y fue muy intenso la formación porque no fuera lo que yo quería. Digamos, tuve que formar parte muy del sistema hospitalario, aunque pensaba que era un sistema más holístico, más de poner a la mujer en el centro.
Entonces yo hice una formación me fui a hacer un Vipassana, eso de los 10 días en silencio, meditar. Sí. Y ahí tuve una experiencia muy hermosa de sentir lo que hablaba del amor de antes, porque ahí dije, wow, tuve una de esta mía de sentir, ahora me he querido, ahora sé lo que es quererme, ¿no? Y yo creo que eso fue un cambio en mi vida. Yo iba a ir a una experiencia vipassana y tuve que cancelar porque justo descubrí que estaba embarazada de mi primer hijo. Oh, wow. Y dije, yo no voy a pasar hambre ahí, ni a estar sentada, ni a nada en concreto, no voy. Pero es gracioso, sí. Bueno, si alguna vez te llama, creo que es una experiencia muy bonita, muy intensa, pero muy... Yo creo que ahora pagaría el triple de dinero por estar 10 días en silencio. Sabes que eres madre, pero no, Sí, eso es la broma. sí. Y entonces, bueno, empezaba a hacerme... Bueno, yo me empecé a preguntar, ¿pero quieres ser madre o no? ¿No? Es como, ¿quieres? Después de esto, cuando acabes esto, trabajes, ¿vas a querer ser madre? Así que deberías preguntarte si es un sí, si es un no. Y entonces al final vi que sí que quería. Entonces no tenía pareja. Y entonces conocí a la persona con la que estoy, y que es el padre de mi hija. Y entonces me acuerdo que a la tercera cita dije, oye, te voy a decir una cosa, yo es que quiero ser madre y no busco padre, pero quiero ser madre. Entonces, bueno, él se quedó y la relación, bueno, pues siguió, evidentemente, y llegó al cabo de un año y dije, oye, que aquello que decía, que es verdad, que quiero ser madre. Y dice, ya, me imagino. Y nada, entonces ya nos pusimos a no seguir ningún tipo de precaución. Y entonces me quedé embarazada al principio, digamos, cuando empezamos. Yo aquí ya trabajaba, ya estaba en un hospital y estaba haciendo lo que era cuando acabas la formación tienes que hacer como un año de estar un poco en todas las partes para que te digan si puedes ser practicante autónoma. Entonces estaba en ese proceso. Y entonces me quedé embarazada, fue como, wow, qué bien, qué maravilla. Lo conté a gente que yo sentía también, ¿no? Pero tenía muchas ganas de contarlo, estaba muy feliz, Y estábamos buscando casa, no sé si el COVID era medio COVID. Bueno, total, que un día yo empiezo a tener un poquito de sangrado, muy poquito. Y fue como, bueno, muchas mujeres pueden tener sangrado, no lo sé. Entonces fue una semana de eso, de un poquito más. Era muy poco a poco, supongo que ya había una mía de que no se vaya. Muy poquito. Creo que sangré un poco más. Entonces también me pasó trabajando. Se lo dije a mi jefa, me dice, no, vete. Eso también fue como fue diferente a la primera vez que no había dicho. Era las 7 de la mañana o así que empezábamos el turno y dije, yo lo siento, creo que estoy teniendo un aborto. Y sí, vete. Bueno, vete ahora mismo, no pasa ya porque te miren allí, si tal o cual. Vete, no pasa nada. Y claro, para mí un aprendizaje de la primera vez que me quedé, pum, aquí lo he dicho, también en un entorno diferente, y el entorno ese que a lo mejor no eran ni mis colegas ni nada, pero ellas eran como, sí. Que el entorno no tiene nada que ver estar siendo camarera, claro, a lo que te trabajas en un hospital, que te pase algo del entorno del hospital. Sí. Y entonces, bueno, me fui a hacer al espacio donde le llamaban Early Pregnancy Loss, pérdida temprana, de ginecología. Entonces me dijo, no te puedo mirar hoy, pero no, sí que me miró algo, me miró con un espéculo, me dice, el cérvix ha cerrado. No te puedo hacer un scan, una ecografía ahora porque no te voy a pedir hora, pero ahora mismo no vemos pérdida clara. Solo tenían una sala de ecografía y estaba todo lleno. Me dice, ven de aquí 2 días, yo ya no trabajé más. Y entonces, pues lo tuve. Me acuerdo que buscando casa empecé a notar que sangraba más y dije, vámonos, nos fuimos. Y ya fue llegar al baño, es otro tema conmigo con los baños. Y en el baño sentí que pasaba algo más que sangre. Dije, esto ya es la confirmación de que se ha muerto, que la vida no sigue. Entonces ya me hicieron la ecografía, que era ese día mismo, y yo le dije a la chica, creo que no, que esto que he tenido, que he sentido, que ya he soltado. Y entonces ahí fue el tema profesional, que la gente, bueno, vamos a mirarlo, por si queda algo, pues y tal. Entonces me miró y me dijo esa frase terrible, ¿no? Que te dicen sí, no veo embarazos. Que en lugar de decir confirmarte lo que sientes, es lo que ha pasado, lo siento, te voy a hacer una de esas frases más sépticas. No me digas esto porque suena que no he estado nunca embarazada. Bueno, es una frase como muy correcta, pero en verdad innecesaria. Si dices, mira... Aquí suelen decir como no veo saco o algo así. O algo así también. Bueno, entonces era como, ¿cómo no ves nada? No sé, he estado, digo. Claro. Digo, ya sí ha salido, pero bueno. Sí. Y es una frase que
una cosa son las frases médicas, que se lo puede decir a un colega, a una compañera, pero a la persona que tienes delante, tradúcelo en lenguaje humano, por favor. Sí, era como eso, muy correcto, y fue como, Claro. ya me lo han contado mujeres esto, pero es verdad, que metemos la pata sin ser conscientes. Entonces, nada, y mi manager en ese momento me dijo, ¿quieres tomarte cuántos días necesites? No sé qué. Lo que pasa es que a mí me entró bueno, pues me tomó unos días, pero creo que estuve una semana y ya volví. Y entonces ya, pues tardamos un año. Y ahí pasé el punto de, sí que miraba el tema de las tiras ovulatorias, porque claro, yo tenía 39 años, ya entró todo el... Y justo cuando yo creo que iba a hacer un año, me quedé embarazada ya de Freya. Y las primeras semanas, esas cosas de, bueno, no me voy a ilusionar mucho, sí, pero no, y vas un poco paranoia cada vez que te limpias, ¿no? Que vas al baño. Eso te iba a preguntar, ¿cómo viviste esas primeras semanas? Yo lo viví en ese lugar, no lo viví fatal, bueno, pues es verdad. Cada vez que ibas al baño y te limpiabas, hacías como un, no, vale. ¿No? Y nada, entonces yo en aquel momento, bueno, trabajaba dentro del sistema, pero estaba en un proyecto que me motivaba bastante, que se llama Continuity of Care. Trabajaba en un equipo de 6 matronas y teníamos nuestras mujeres y las íbamos a ver a casa, no iban al hospital, y las veíamos en casa. Les hacíamos las visitas de embarazo en casa y ya luego ellas podían decidir parir en casa, no tenían por qué parir en casa, podían decidir parir en hospital o... Te digo, lo cuento porque yo estaba en el sistema médico, entonces aunque yo sabía que tenía muy claro que iba a parir en casa, eso sí que no era para mí duda, sí que hice el seguimiento mínimo básico, digamos que no me alejé del sistema de decir no voy a ver a nadie, así que... Y entonces, pero sí que no quise que fueran mis compañeras que decían, ya venimos nosotras, y yo no, casi que prefiero, yo vivía en otra zona y me tocaba otro hospital que también tenían equipo de parto en casa. Y yo casi que prefería, porque sabía que si me decían algo, yo diría, no quiero esto, ¿no? Cuando ese lugar que a veces, me acuerdo cuando fui a la primera visita, que te hacen como todo el historial. Sí. Es una matrona que ves solo ese día, y aquí aquella chica me dijo, bueno, tienes casi 40, entonces si quieres tomarte aspirina, si quieres te hago una visita con el ginecólogo. Y yo, no. Si quieres, hacemos más ecos también, porque ya podrías, porque si tuvieras 40 ya podrías, pero los vas a cumplir, claro, los iba a cumplir durante el embarazo, voy a cumplir los 40 yo. No, gracias, no, todo está bien, estoy bien, todo está bien. Entonces, bueno, yo me hice como embarazo de bajo riesgo, que para mí lo era, aunque para ellos no, pero no acepté ninguna de... Que ya me lo ofrecía como, ya que te conozco y que estás en el punto, te lo puedo pasar, ¿no? Te lo puedo como... Claro, como un favor, como algo buenísimo. Como un favor, yo digo, no. Y entonces ahí, pues bueno, bien, yo iba trabajando, yo pensaba que trabajaría también hasta el máximo y ya cuando empecé a la semana 32 o así, yo ya me empecé a sentir muy heavy para trabajar de noche, para estar pasillo arriba, pasillo abajo. Y creo que aguanté hasta las 34, que ya dije, ya no puedo más. Y bueno, en todo eso, mi experiencia, en ese momento todavía estaba yo con el seguimiento, porque allí te pides la baja una vez, cuando te pides la baja ya empieza a contar tu baja maternal. No hay baja médica. Entonces, cuando te dejas de trabajar, es que empieza a contar tus semanas. Y entonces el embarazo, pues fue bien, no hubo, sí que hubo un pequeño... Sí que tuve un sangrado a las 20 semanas. Volamos a Barcelona y yo había quedado con una amiga, fui a su casa y recuerdo que yo me encontraba bien, no tenía ni dolores ni nada, fui a mear y de golpe noté un plof. No era el plof de algo, pero era como un plof y miré y era como, wow, la regla. Y ahí me entró el miedo, de wow, puede que la esté perdiendo, puede que esté... Y aparte sabía que en aquel momento no era evitable, aunque si me ponía de parto, esa personita de 20 semanas no iba a esto. Bueno, llamé a mi compañero, llamé a buscar. Entonces fue un rollo de intentar encontrar, claro, estábamos en casa, digamos, en Barcelona, pero no sabíamos nada ya de hospitales, ni de dónde estaban, ni de dónde se estaba. Fuimos al hospital que nos habían dicho y nos dicen, no, aquí no hay emergencia de maternidad, hay que ir a Sant Joan de Déu. Bueno, acabamos en San Juan de Dios. Y con todo yo pensaba que por ser española tenía derecho a sanidad, pero no. Bueno, eso es otro tema, que yo no me había hecho el carnet de viajar fuera del Reino Unido y nos cobraron, pero bueno. Y entonces, nada, pues me hicieron... Yo digo, solo quiero que la escuchéis, porque claro, en aquel momento los movimientos para mí 20 semanas no eran constantes, era algo que sí que la sentía cosas, pero no tenía... Es muy pronto, claro. Sí,
Y entonces, bueno, pues al final me hicieron que sí un vaginal y algo más, pero todo bien, todo bien. Y fue uno de esos sangrados misteriosos de no sabemos por qué. ¿Y Y cuál es la fue un susto. explicación que te dieron? ¿No se supo? No se saben estos, sí. Sí, quiero decir, si hay más, pues es porque se está empezando a preparar el cuerpo para parir mi placenta estaba alta, no había ninguna justificación, digamos, clara de por qué. Ya. Mm. Hay bastantes, sí. Y yo lo sabía, pero había una parte de mí, ahí entendí esa... Buah, ahí fue la experiencia de entendí cuánto la quería ya. Claro. Y esto no me había pasado. Bueno, claro, en otros casos de que dije, wow, ¿cuánto la quiero ya? Porque si esto, pues esto, si resulta que esto acaba en una muerte, wow, ¿no? La quiero muchísimo ya. Ya sentí que estaba súper vinculada y Quiero que esté. Claro. quiero que te Que se quedes, quede. ¿no? Claro, quiero conocerte de otra manera, ¿no? Y bueno, todo fue bien, por suerte, pues eso, tuve una de esas experiencias que quedan sin explicación, digamos. Y nos íbamos de vacaciones, nos fuimos de vacaciones, nada, es simplemente ver, sigue manchando, ¿no? Pero esta vez era menos a menos y ya todo fue bien. Tampoco me creo luego como un pánico de no hacer nada o de... Sino bueno, me quedé en eso. Me quedé creo en el amor, decir, wow. Y entonces iba yo teniendo las visitas en casa y ahí también iba descubriendo lo poco interesante. Yo ya sabía que esas visitas tan cortas de te tomo el pulso, haces pipí, cómo está todo, te escucho el corazón, todo bien, pipí. Yo me sentía haciéndolas que digo, les doy a las mujeres así, ¿no? De lo que necesitan. Y entonces lo sentía, que no eran visitas, yo simplemente estaba en que no me encuentre nada porque aquí voy a tener que luchar en que no quiero, ¿sabes? Era que no me encuentre la tensión alta o que no me salga algo en la orina o que no. Yo lo hacía, pero deseando, evidentemente, no en el sentido dime que estoy bien, sino yo estoy bien, yo te lo hago y espero que no salga nada que a ti te asuste porque no quiero hacer nada, no quiero inducirme, no quiero hacer nada. Y entonces había ese sitio, ¿no? Yo estaba siguiendo el seguimiento, pues sabía que había un no a todo lo que me podía ofrecer ese seguimiento que estaba haciendo. ¿Qué cosa este momento en el que la madre está tranquila? Yo esto lo he vivido también, ¿eh? Incluso en pleno parto, en el que la madre está tranquila porque sabe que está todo bien. Y esto ya sé que para los profesionales médicos es como mucho decir, es como, bueno, tú sabrás lo que sea, pero aquí tenemos que comprobarlo, ¿no? Entonces este momentazo en el que la madre está tranquila porque sabe que está todo bien, porque efectivamente está todo bien, y sin embargo está acojonada porque a ver si el profesional médico va a encontrar algo que él o ella se asuste. Es muy surrealista si te paras a pensarlo. Y para mí, claro, mi embarazo y todo fue mucho trabajo también de... Yo estoy en el otro rol, no es el rol que quiero, estoy como en proceso de cambio, pero ya era como tan claro de no es el rol que quiero. No quiero que las mujeres sientan esto, yo quiero que estén... Y tampoco no es mi interés decirle, estás bien porque yo te he tomado la tensión, sino quiero que la mujer, pues eso, poder hablar de cómo te sientes, qué te ha pasado, qué te pasa, qué te está pasando, qué has soñado, qué no has soñado. No sé. Entonces fue un... Ya empecé como a volver a conectar mucho, que lo tenía pues, ya un poco apartado, ¿no? Con el deseo de por qué me he formado yo como matrona, ¿no? ¿Qué me ha llevado a mí a dedicarme a esto? Claro, porque pillaste perspectiva desde la experiencia propia. Y eso sí. Sí, mi experiencia propia fue muy claro esto no es agradable. Es mi creencia y mis valores desde el lugar de acompañar a mujeres, en que ellas creo que saben cosas, evidentemente no... Yo sé otras cosas, pero que lo que es escucharlas y que ellas estén en un sitio presente. Eso no se puede obviar, sí. Bueno, con todo esto, también yo en ese momento quería hacer alguna cosa con mi compañero, ¿no? No quería hacer las clases solo que te ofrecían en el sistema público porque ya sabía cómo eran y son bastante, pues eso, básicas y bastante medicalizadas, aunque promuevan el parto fisiológico, pero... Entonces, yo, trabajando, conocí a una dula que fue en un parto en casa, yo llegué al final, y estaba esta chica... Y yo me flipó, dije, wow, ¿no? El ambiente, el todo, dije, esto es lo que yo quiero hacer, este todo. Y la vi, nos cruzamos, pero no hablamos. Y recuerdo que la busqué, en ese momento la busqué. Pasa que yo acababa de llegar, me había mudado ahí con mi pareja, estaba empezando en el hospital y dije, no es el momento, estoy totalmente en el lugar todavía que me estaban evaluando, digamos, ¿no? Que acababa la carrera y me tenía que... Pero esa persona se quedó en mi mente y de golpe cuando al cabo de unos años empiezo a buscar cursos de formación, digo, a ver, a lo mejor hipnoparto, tal, me aparece ella otra vez, porque ya no me acordaba del nombre ni nada.
Dije, uy, wow, ya, es esta chica, voy a ver si hace algún curso. Entonces, como había sido época COVID, esto es 2021, me dice, no, ya no hago grupos, porque todavía no se ha permitido, la gente tampoco quiere apuntarse, entonces hago sesiones individuales. Dije, ay, no, es que lo que busco es más comunidad, ¿no? Digo, y bueno, al cabo de una semana me manda que hace un círculo de mujeres. Entonces yo estaba de 16 semanas en ese momento. Empecé a ir a esos círculos, que eran una vez al mes, y fue también como reconectar que había hecho círculos en Londres, pero bueno, como me había mudado de sitio de Londres a otro lugar, y bueno, fue como volver a crear comunidad, ¿no? Después de la parte que había pasado el COVID ese tan chungo. Entonces llega el solsticio de invierno, hacia el 21 de... Y habían montado una sesión que era el círculo, pero venía alguien a hacer danza, luego llevábamos comido todas. Entonces me había apuntado y me dice, oye, que porque hubo otro brote de estos de, vienen Navidades, hagamos que la gente no se junte, no sé qué. Dice que se está desapuntando todo el mundo. Tú he visto que no me has hecho nada. Y bueno, yo al final he organizado algo con otras tres mujeres, que si quieres venir, súper bien, que ningún problema. Yo, sí. Y bueno, ahí creé mi tribu. Ahí, ese día apareció una tribu que ha sido muy potente yo como madre. Pues estaba Jess, estaba Oriol, estaba Fran y estaba Fliss. Fran no era mamá, no, las demás habían sido... Y entonces Oriol, que también era matrona, pero también da bastante mi estilo, y vivía en mi pueblo, yo no la conocía, y había tenido 3 partos autogestionados, ella no había tenido nunca nadie en sus partos y tal. O sea, que era un círculo de mujeres, no de mamás. Sí, era de mujeres, sí. Y me dice, ¿y qué te has preparado para tu parto? Digo, no, voy a parir en casa, todo bien, ya está, voy a parir en casa, tal. Y esa pregunta fue como, claro que me estoy dejando algo. Dije, yo quiero parir en casa, pero yo no quiero parir en casa con las reglas del sistema de esto. Yo no quiero que me hagan tactos. Yo no quiero que escuche al bebé cada 15 minutos. Es que realmente no quiero que escuche, no quiero que me dejen en paz, que me dejen... Digo, yo no quiero que alguien esté llamando al hospital diciendo, sí, todo bien, llevamos 10 horas, pero claro, y entonces vi el punto de, yo no las quiero aquí. No me estoy permitiendo el parto que yo deseo para las mujeres, para mí, que es el parto, digamos, sin distracciones, sin ningún tipo de intervención. Esto de permitirte para ti lo que quieres para las demás. Esto es una frase de camiseta, ¿eh? O sea, es que esto, vamos. Qué importante, qué importante. Es que, sí, fue así como tú. Entonces, claro, estaba ya 34. Sí, empecé la baja y sí, consiguió todo eso. Sí, empezó todo. Es como ya estoy de baja, ya puedo estar para mí todo el día, irme a dar paseos al bosque, estar pintando, estar haciendo lo que me apetezca, estar como, pues eso. Y ahí pensé, es que esto es lo que veis, he tenido que hacer todo el embarazo. Trabajar si quiero, pero no porque tengo que, ¿sabes? Claro. Si quiero, si me apetece, voy, si no me apetece, y que nos pagaran, bueno, no pagaran, que tuviéramos un sostén económico sin ningún tipo. Totalmente. Esa fue tan claro, decir, wow, qué goce ahora, ¿no? De hago mi yoga. Es que ni que no estuviéramos haciendo nada, ¿sabes? ¡Guau! Estamos creando... Sí. Claro, hay que pensar esto también. Sí, estás trabajando dobles, sí. Estás haciendo muchísimo. Y bueno, ahí empecé a ir a dar paseos con Oriol y hablábamos de qué duro era trabajar cuando no creías mucho en los protocolos y qué cosas y qué tal y cómo. Y yo le dije lo de mi parto y digo, no, veo claro que no quiero que estén las matronas del sistema, digamos, porque aunque es de parto en casa, pero ya sí conozco muy bien que si no paro, es mi primer parto, tengo 40 años, no tengo los números, por si algo se desvía de su norma, no van a sentirse a gusto y no quiero esa presencia porque sé que a mí me cuesta. Y nada, entonces intenté buscar una matrona independiente, pero por distancia no podía, y entonces ella me dijo, ¿y por qué no Jess? Y dije, es verdad, ¿por qué no Jess? La de los círculos, digamos, que era... Dije, ¿por qué no ella? Entonces, bueno, ya la llamé, todo esto con los miedos, pero el dinero y cómo ahora yo me atrevo, si esto es público, a pagar algo. Bueno, todas las culpas, ¿no? También del pagar, de cuando pagas, ¿no? Yo que creo en lo público y ahora de golpe... Porque una parte también de sobrevivir a veces en lo público es eso, ¿no? Así llego a todas las mujeres, no solo las que se lo pueden permitir, estoy también con todas. Bueno, yo tengo una visión, o sea, muy concreta de esto, que es que hay una parte, hay una serie de casos que realmente de forma muy real, muy literal,
no se pueden permitir pagar X, lo que sea. Y luego hay lo que yo creo que es una mayoría de gente que no es exactamente que no se lo pueda permitir, sino que es una cuestión de orden, de revisión de prioridades. Totalmente, sí. Porque cuando tú realmente sientes, o sea, priorizas algo, muchas veces encuentras las maneras de conseguirlo y aparecen las oportunidades para conseguirlo. Sí. Y luego hay una serie de casos y de personas o de circunstancias que no. Que, oye, que por muchas vueltas que des, que realmente que no hay dónde sacar. Pero creo que la mayoría de casos no corresponden a esto. Estoy de acuerdo, sí. Gracias. Entonces, bueno, es importante también porque a veces nos escudamos en el no, yo no puedo. Sí, sí. Y no es exactamente eso. No, en mi caso era otro aprendizaje de estos de, pues si tu compañero te lo puede pagar, él no tenía ningún, era el pedir que alguien y que para que debería ser fácil, pero para mí había, no, mujer autosuficiente, no, independiente, autosuficiente, que todo, y yo lo hago porque yo quiero, él me apoya, pero evidentemente una vez lo dije, lo pedí, él dijo, sí, vale, vale. Claro, a veces son historias mentales que tenemos ahí. Sí. Dinero mal colocado. Entonces, bueno, pues ya empezamos. Ya, claro, yo estaba bastante embarazada, con Jessie nos habíamos visto, pero no desde este punto. Ya dijo, sí que puedo, pero tengo otra mujer en esas fechas, con lo cual tiene ya prioridad por tal, y fue, bueno, pues genial, ¿no? Y allí fue, pues ir a dar paseos al monte y llorar y sacar lo que saliera con ella, que hacía un trabajo totalmente diferente y de conectar pues con los miedos o con los no miedos o con qué era. Bueno, el viaje maravilloso, ¿no? De esto es lo que yo quería desde el principio, el sentirme cuidada, escuchada desde otro sitio, ¿no? Desde un lugar muy, muy diferente. Y entonces yo seguía todavía viendo a Bab, que era la matrona del sistema público. Y entonces hubo la visita de la semana 36, creo, era, no sé, es que me lío bien por semanas, pero era una que tienes como que hablar de los riesgos del parto en casa y de tal. Solo de los riesgos, no de los beneficios, ¿no? No, bueno, eso ya lo sabíamos, pero era como que ya tienes que firmar por seguridad. De wow, esto se podía hacer tan diferente, ¿no? Pero claro, se acaba siendo todo un papelito, acaba siendo tic, 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 tic. Y iba como, vale, pero yo creo que no voy a querer esto. Yo le empecé a decir, no voy a querer tactos, por ejemplo, no voy a querer ya, ok, vale, sí, bueno, sí, siempre que, claro, sí, podemos también, claro, hay otras señales, sí. Eran unos sí, bueno, notas, ¿no? Que la persona hace un, ok. Y entonces, claro, que si hay meconio, que te tienes que trasladar, yo ya, pero yo no creo, bueno, y ahí fue como empezar a sentir tan claro del no van a estar tampoco presentes en el parto o... Entonces le dije, estoy trabajando con una doula, ¿no? Y es Yes. Y ahí sí que vi que ella, sentí que no hizo, y ya está. Y ese fue, ok, no vas a estar, no. El esfuerzo que haría esa mujer por tragarse las palabras que le saldrían en ese momento, ¿no? Y ese no fue como, pues qué bien, pues más apoyo, pues me alegro, y cómo estás sintiendo, y cómo. No, fue un Y nada, entonces salió y le dije a mi compañero, creo que no van a estar, no las voy a llamar, sino es que realmente siento que las tengo que llamar. Y entonces, bueno, ahí sí que es verdad que nunca se lo dije a ella, no le dije a ella, no te voy a llamar. Nunca fui de decir, voy a parir sin una asistencia profesional, digamos, nunca lo comenté. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieras comentado? No lo sé, pero no me sentía que como que si yo también era matrona, era un lugar, y tampoco supongo como persona a lo mejor no estaba preparada o yo qué sé, no sé qué hubiese pasado. No se apoya tampoco, se ha hecho más común, pero hubiera habido... Que tampoco es la cosa esta como de persecución incluso judicial tan... que hay aquí en España. No, allí no. Pero no deja de ser una cosa como de vamos a intentar convencerte de nuestra opción porque es la que... Allí va a haber mucha energía, mucha intento de coerción. Te va a dar mucho la atención que si la consulta midwife, que si la ginecóloga tal, entonces de golpe también se crea ahí una... que a lo mejor también al final dices, bueno, vale, ya. No lo sé. Ahora sí que sé que ahora lo que sí que estaba pasando, que eso era más delicado, que si había gente que tenía partos libres, mandaban a servicios sociales, no a quitar, ahí no te quito, pero a mirar, sí que había sí que podían mandar directamente a tu puerta. Qué fuerte. Eso lo leí hace poco, ¿no? ¿A presenciar un parto? No presenciar, no, una vez nazca.
podía ser un motivo para mandar servicios sociales, digamos, que en algunos hospitales lo empezaban a poner y sería impensable si pasara esto que ha pasado en España de mandar la policía a llevar. Pero sí que hay luego, de una manera más limpia, sí que entonces dicen, bueno, pues como estas mujeres no las estamos viendo, que a lo mejor nos perdemos algo, ¿no? Siempre desde el lugar, a lo mejor salvamos a alguien de alguna situación compleja. Entonces, a lo mejor saben de mujeres que están no siguiendo seguimiento médico o lo siguen pero luego van a parir sin asistencia, a lo mejor contarlo como eso. En ese sentido puedes mandar a una trabajadora social posparto para que vea que todo, sí, que todo está bien. La pregunta es si se desarrollan equipos de servicios sociales o lo que sea también para comprobar en otros ámbitos o se hace solo en los partos. Esa es la pregunta. Sí, ahora mismo no sé cómo está la cosa. Bueno, pues así fui yo, cada vez como quitándome el traje de buena niña Sí. y creyéndome más, y eso, pues creando mi altar, mis cosas, mis dibujos, nada, viviendo el embarazo desde una parte pues del gozo. Entonces me hicieron también una ceremonia de la madre que fue muy, muy bonita. Entonces yo tenía mucho miedo a la inducción. Bueno, no quería la inducción, sabía que no quería inducirme y tenía miedo eso, a no llegar. Pero bueno, por suerte a las 40 semanas más 5 días, pues aquella noche, a las 3 de la mañana, 4 o así, empecé a tener mucha sensación de regla, a tener más, bueno, un tipo de contracción. El útero no era dolorosa, pero como más presente. Y dije, uy, bueno, ¿no? Incomodidad. Y aquel día tenía visita con la matrona. Y a las 9 de la mañana vino o así, dice, te veré pronto. Entonces vino. Cuando vino, me acuerdo, creo que saqué el tapón mucoso. Dije, dijo, bueno, tengo un poquito, pero tampoco. Ella me palpó y me dije, pues parecen más intensas de lo que tú. Malo, porque me dijo eso. Y claro, una parte de mí pensé, a ver si yo voy a tener superpoderes y no me voy a enterar de que estoy pariendo. Claro, él me dijo, parecen más, palpando parecen más intensas de lo que tú. Digo, no, es que ahora mismo no, sí que noto que se está tensando, pero no noto ningún tipo de... Entonces, esa frase también, no decirle a nadie. Sí. Porque claro, estas cosas se van poniendo y dije, bueno, pues nada. Entonces, bueno, ya se fue, yo me quedé, mi compañero trabajaba desde casa y me quedé ahí ya tranquila. A veces ya empezaba a respirar, a veces, pero todo era muy cada 10 minutos, era todo muy manejable. Me preparé el pastel de posparto, me hice un baño, era todo así muy tranquilo. Y hacia el mediodía, 12:30, 1, me fui a comer y creo que ahí empezaron a ser un poquito más. Y ahí mi compañero de enfrente, que estaba en una reunión, dice, bueno, creo que os voy a dejar porque me parece que aquí estamos de... Y yo, no, tranqui, que todo bien. Pero dice, no, pero claro, tenía que preparar la casa, tenía que preparar... Bueno, como vivíamos con moqueta, pues tenía que cubrir moquetas, tenía sus actividades, tenía que poner la piscina, mover los muebles, no sé qué, sí que es verdad que, bueno, entonces él ya empezó a prepararlo todo. Y no sé, yo creo que a lo mejor me dio otra ducha y iban así, ¿no? Iban como, bueno, ya un momento que ya sí que es verdad, tenía que parar, pero muy manejables, digamos, con lo que yo luego llegó, paraba, tenía que parar, pero con respirando y sintiendo, pues bien, ¿no? Y moviéndome. Yo creo que hasta hacia las 7 de la tarde entré en el agua, entramos a la piscina y ahí fue como, ¡ay, qué bien!, ¿no? Y eso. Y él ya estaba, ¿pero cuándo llamamos? Yo creo que todavía estábamos bien, no pasa nada, ¿no? Cuando llamamos a Yes. Digo, bueno, si quieres, dile algo, tal, pero dijo, bueno, estamos así, pero estamos bien. Y entonces, sí que en aquel momento fue un fallo. Bueno, pues él estaba más con la... ¿Y yo cómo sabré cuándo? Ya, creo que él sí que necesitaba ese apoyo. Entonces, bueno, hacia las 10 o así, le dije, bueno, si quieres, yo qué sé, cuéntalas. Entonces dijo, yo creo que son cada 3, cada 10 minutos. Y bueno, pero aún eran todo eso. Que digo yo, wow, qué bien lo hago. Qué bien lo hago. Estaba yo ahí súper... Las velas. Sí que es verdad, desde que empezó, pues todo iba creciendo, ahí más intensas, eran regulares, aparecían, pum, pum, pum. Entonces yo en ese momento... ¿Qué es lo que has dicho ahora que fue un fallo en este punto? Bueno, que quizás habría de haber dicho a él, tranquilo, ya te diré yo cuándo, ¿no? Que a lo mejor él lo tomó como, es mi responsabilidad comunicarme con ella. Esto es importante, claro. Claro, yo a lo mejor le dije, ya te lo diré, pero para él era, ¿y cuándo? ¿Y qué hacemos? ¿Esperamos ya? ¿O aún no? Había como sí, había una demanda, entonces también percibí, él sí que necesita más apoyo, Claro. Y bueno, entonces eran las 10 o no sé qué. Entonces ahí me hice yo un tacto.
Y ese fue el tacto de vuelva usted para casa, que todavía no. Porque yo no, bueno, pues eso, estaba, no sé lo que... Y claro, ahí sí que fue un poco de bajón, de hostia, yo pensaba que lo estaba haciendo muy bien, y esto... Bueno, pues a mí mi parto fue todas las cosas de matrona, ¿no?, que venían. Claro. Fue sanar mucho trauma mío, pero es verdad, ¿no? Cuando alguien llega y le dices, lo siento, pero no te puedes quedar, ¿no? Pues no estás de 4 centímetros o no me puedo quedar en casa, me voy a volver cuando esté todo más intenso. Y yo por eso quería a alguien presente también, porque sabía que yo iba a ser un enemigo a luchar. Una parte de mi cerebro iba a ser un enemigo, ¿no? Claro. Aunque muchas prácticas yo no las creía, pero las prácticas que yo hacía, ¿no? Y bueno, entonces ella dijo, bueno, me voy a ir a dormir, me avisáis cuando tal. Y entonces la otra amiga, Oriol, me contactó, me dice, a las 11 o así, oye, ¿crees que venga? Y yo, pues sí, pues que estoy un poco ahora de bajón, que ha pasado esto y entonces, bueno, ella vino, le dijo a Miquel que se fuera a dormir, a mí me hizo un poquito de masaje así, cambiamos de habitación, estuvimos charlando y me dice, bueno, vete a dormir si es un rato. Y bueno, se calmaron un poco, me fui a dormir y bueno, tenía como cada 10 minutos eran fuera. Ahí empezaron a hacer la intensidad que yo tuve, que fue mucho en el sacro, de ¿no? Era como me tenía que levantar de la cama. Era, vale, me tengo que mover porque hay algo aquí que no. Y entonces empecé con tener ganas de ir al baño y no podía. Iba al baño y no meaba. Y ahí fue otra cosa, la mente, dije, ya está, tengo infección de orina, o tengo retención de orina, o no voy a poder orinar. Bueno, ya empezó el pum, 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 bueno, otra cosa. Entonces yo creo que a las 2 de la mañana ya me levanté y dije, no, ya no puedo estar más en la cama. Creo que volví a ir con Oriol. Y en un momento miré el móvil y entonces tenía un mensaje, yo pensaba que ya se habían hablado. Y no, entonces la mensaje de Jess en plan, oye, ¿qué tal todo? Que no estoy pudiendo dormir y tampoco no decís nada. Y ya le dije, oye, no, vente, que ahora sí que es verdad que estoy como necesitando más y aparte está aquí Oriol y ya que se vaya a dormir ella. Y entonces a las 4 o así llegó Jess, o 4:30, y ya bajamos abajo, y estaba con la pelota. Y entonces aquí fue eso, ¿no? El reto a veces que buscas las comodidades, ¿no? Y dije, hago la pelota, y me dije, wow, la pelota me cuesta, porque había mucha presión. Y también esos retos, ¿no? A veces de quedarte en el lugar incómodo. Sí. ¿No? Cuando estás en el parto, decir... ¿no? Pero dices, claro, por ahí está pasando cosas, ¿no? Si no, a veces hay lugares incómodos que están ayudando a que... Porque eso, se habían parado un poco durante la noche, eran como que venían cada 10, 15 minutos, ahí se volvieron a reactivar. Al cabo de un rato rompí aguas, que fue como, ¡guau! Rompí, digo, fue el chof. Eso mucho pringue. Sí, eran limpias, ¿no? Creo que Miquel se despertó hacia las 6 o bajó otra vez y dijimos, prepara la piscina, que creo que me apetece volver a entrar. A las 7 y pico volví a entrar a la piscina. Y ahí empezó el viaje ya. Empezó el viaje de ida y de no puedo más. Que decir, tuvo momentos maravillosos de yo cantando a mi bebé y navegándolo todo. Y momentos de enfado de por qué no estoy pudiendo parir, ¿no? Porque había, bueno, no sostener eso, tenía un dolor en el sacro, que entonces vino mi mente, ¿qué te han dicho? ¿Qué ha pasado? Y entonces me vino un profesor o profesora de yoga, que es que no tengo ni la cara, pero que dijo, a las mujeres a los 35 años se les solidifica el sacro. Entonces yo, claro, con mi conocimiento, la filosofía, el sacro debe moverse, eso se quedó ahí y yo tenía eso, digo, es que no voy a poder porque mi sacro está solidificado. ¿Qué cosa, Porque tengo 40 años, claro, es que a quién se lo ocurre. Entonces, bueno, Claro. tenía mis voces, mi voz amable, momentos que me pegaban los viajes de amor y de gozo maravilloso, y otros que entonces, bueno, ahí pues el soporte de la persona pues fue súper importante, ¿no? Sí. Me acuerdo, y dice, saca esta rabia yo ahí picándola, que quiero que no me duela, que no puedo. Que como nos dicen continuamente las mujeres cómo tienen que ser las cosas, ¿eh? Cómo se supone que tienen que ser. No, tú a los 35... A ver, la maldición, ¿no? La maldición del sacro solidificado. Es que es una cosa. ¿De dónde sale? Esa maldición estaba ahí, yo digo, ahora ya no puedo, claro que puedes parir. Bueno, pero eso iba viniendo, ¿no? Yo dije, a veces veo mi parto esa parte como una tragedia griega, ¿no? De momentos el coro cantaba y todo iba bien y momentos llegaban ahí, yo qué sé, con el trueno, que no. Y claro, entonces no sé en qué momento, yo creo que era mediodía o así, me volví a hacer otro tacto y ahí fue como, porque ahí sí que había ya cabeza y estaba, esto está funcionando. Creo que ahí ya, bueno, estaba, sí, un toque, pero también mal, porque claro, ya mi cabeza ya es, bueno, pues entonces aquí poco, ya no me debe quedar mucho, ¿no? Claro, yo iba en esas luchas, ¿no? De estar en el flow de un parto y de vivir la experiencia y de confiar, pues eso, cuando pasa la contracción, luego todo es como...
¿Y qué más cosas? Y bueno, había muchas cosas no cerradas. Me venía a recoger un coche justo ese día a la 1, llegaba un señor picando la puerta a recoger las llaves de un coche que se tenían que llevar. Y claro, una parte de mí estaba, ¿has venido ya del coche? Que te relajes. Claro. Ahí medio Y fuera, no medio puedo dentro. mear. ¿Y qué no puedo mear? Entonces tenía mis personajes, la que no puede mear, la del sacro, la que se pone a cantar amor, 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 y dejarme, no me importa, dejarme, que yo aquí estoy muy bien. Y, y ya en un momento, no sé qué hora eran, las 2, no sé qué, ahí ya tapó los relojes, Jess también tapó, porque yo empezaba a decir, ¿qué está pasando? Y, y entonces eso, íbamos desde esos lugares, ¿no? Desde el gozo al enfado, Entonces nada, decidimos movernos a la otra sala y ese momento yo estaba muy ya pasada de revolución, pero sí que un momento que digo, que dije, está todo siendo tan intenso que ya no tengo tiempo a observar o a tal. Y cuando pasaba por la puerta dije, oh, mira, si hay que entrar, ahora entiendo eso de que si alguien te pica a la puerta del hospital y te dice, oye, ¿quieres una tal? Porque yo veía esa puerta e imaginaba, si aquí alguien ahora me dijera, oye, ¿quieres una epidural? No la voy a pedir, pero sí que diría, pues quizás sí es, quizás. Sí. Y yo me reía de cómo les digo a las mujeres, ¿quién soy yo para decirle a las mujeres que respiren? ¿Quién he sido yo en este tiempo para decirle, tú respira, tranquila, respira, concéntrate? Bueno, me pegué unos momentos de esos y llegué al comedor. Tuviste mucho choque, ¿no? Con tu parte profesional. ¿Qué? Tuve muchas, no, fue una sanación de todas las cosas, bueno, de ver eso, de que, claro, si tú practicas así, aunque tú no creas, es que es tu normalidad. Y entonces estaba presente. Claro. No me producía miedo, pero se ponía presente, claro, se ponía en... ya llevamos más de 12 horas, ¿no? ¿Qué pasa? O ya llevamos... he visto, ya han pasado 2 horas, yo creo, desde que he visto que está totalmente dilatada. Y yo normalmente ya digo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que yo había hecho prácticas de biomecánica durante el embarazo, bueno, de rebozo, de la parte de... Y entonces empezamos a hacer algo, pero había unas posiciones que a mí me dolía muchísimo y dije, no puedo. Y ahí entré, ahí me salió el enfrentarme al qué pasa si no puedo, ¿no? Yo me consideraba fuerte, ¿no? Que tenía buena sensación con el dolor, que lo llevaría bien, que tenía tantas ganas de parir, qué tal. Entonces me entró el, joder, ¿qué más puedo hacer? No sé qué más hacer, es que no puedo. Esto me duele ahora mismo. Eso era dolor, no era una posición que digo... Y mi cabeza decía, claro, si no haces eso no va a parir, ¿no? Era toda la sensación, ¿no? Ahí sí que entré en el boom boom y hicimos una invertida de estas que yo había hecho, pero eso ya yo ya lloraba, no voy a saber hacerlo, ¿no? Estaba ya en el rendirme, pero no me había acabado. Entonces ya me levanté de pie y fue como, pum, algo ahí, dije, algo ha cambiado. Y ya ahí sí que me transformé en no sé qué, en una bestia, porque ahí sí que empecé a notar el... Y entonces estaba de pie y no sé si fueron 5, si fueron 3, si fueron 10. No tengo, ahí yo perdí perdí el ¿no? Fue como, era tan fuerte, digo, esto va más allá de mí, no. Y entonces cuando llegó lo que es el aro de fuego, digamos, que sentí como una quemazón, Sí. dije, wow. Y entonces volvió la profesional, que digo, yo he visto a veces mujeres estar ahí mucho rato porque no fue que se quedara la cabeza ahí, sino como que, no sé, lo sentí como muy, muy pronto, digamos, y pensé, wow, y he visto muchas mujeres que hace mucho rato digo, no voy a poder, ahora más de esto, no voy a... Me empecé a como de niña pequeña, no voy a poder. Y entonces llegó un momento que fue como, mira, que pase lo que pase. Y ahí fue cuando mi compañero luego me dijo, ¿sabes? Que me puse más, que me tengo que morir, que me muera, pero que nazca, por favor. Era como llevarme. Yo sí, no sé, nada, soy no un contenedor desde un lugar malo, sino soy esto, acepto. Una vida. Sí. Sí, y al cabo de nada, entonces oigo, ¿la vas a coger tú? Y yo, ¿qué? Y ya estaba la cabeza, y ya fue como, ¡guau! Estaba en cuclillas así como medio. Y dije, ¡guau! Y ya la siguiente ya la cogí y ya... Y yo había soñado unos días antes o algo así con ella, y era así, pelona, y sabía que era niña. Durante el parto es cuando la empecé a llamar niña, estás bien, la llamaba de ella, y cuando nació pues la llamaba, ay, no sé qué guapa estás, qué bonita, qué tal, qué...
y estaba ahí todavía. Entonces el cordón estaba un poco bajo y todavía no podía subirla. Y entonces con todo esto volvió a salir mucho líquido, digamos. Yo no sé si lo digo porque claro, cuando estaba con el mear, no mear, salió mucho líquido y salió algo que yo pensé que era la placenta, porque salió como era como un hígado, pero no era la placenta, era sangre. Un coágulo, ¿no? Sí, pero era tamaño, porque yo pensé, digo, uy, qué bien la placenta, ya, dije, wow. Y entonces fue tal, y bueno, y me encontrará bien, ¿no? Sí. Y ahí fue Eva, placenta. Y ahí fue el gran corte, digamos, en mi parto, que es parte 1, y después la parte 2, que fue la placenta, que ahí ya fue el gran aprendizaje, porque realmente no me había preparado para la placenta. Y mi experiencia con placentas era mayoritariamente oxitocina, porque es lo que mayoritariamente se hace. Yo no quería eso, yo había acompañado alguna placenta, pero eran placentas que iban muy rápido, a los 15 minutos. Quiero decir, ahí yo hice una fe de todo va a ir bien. Y no me hice realmente no leí, no busqué, qué pasa si no llega la hora, ¿no? Y qué va a pasar si no llega. Entonces ahí entré en modo, porque había la sangre, entonces había un poco más de sangre, y ella llegó aquí, empezó a mamar, ella estaba súper bien, ella estaba perfecta. ¿En qué postura habías parido tú? En cuclillas, pero no del todo, me quedé como una pierna arriba, otra pierna abajo, digamos. Ah, vale. Pensé que estabas de pie, por lo que estabas contando. Bueno, pero iba como... Sí, estaba de pie, pero cada vez que tenía contracción iba a las cuclillas. Ya, te vas al suelo. Me iba al suelo, no... Y creo que cuando la cabeza ya me quedé ahí, ya al siguiente ya la pude... Sí, ya estuvo conmigo. Y entonces... ¿Qué pasó con la placenta? Pues esto, la placenta entonces no salía. Había habido separación, tal, entonces apareció más sangre. Entonces yo dije, yo tenía bolsa de pastor, dije, quiero bolsa de pastor. La bolsa de pastor es una planta bastante común y que es usada para el tema, no voy a decir la palabra técnica, bueno, para parar hemorragias, ha sido usada en la antigüedad. Entonces yo había comprado tintura de bolsa de pastor. Y dije, dame. Yo tenía alguna contracción, no acababa de salir, había señal de separación, yo me podía ya tocar y me notaba que el útero estaba abajo y duro, pero no salía. Y yo tenía la mala práctica, que a mí como profesional me dijeron, nunca se te ocurra tirarte un cordón si no has puesto oxitocina sintética. Y nunca me había puesto a plantear qué pasa con las mujeres cuando no... Claro, siempre piensas que se cae ya, ¿no? Que ya parece que la placenta era plop, 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 ¿no? También una contracción, a lo mejor esfuerzo, pero... Entonces yo en ningún momento probé de haber ayudado a aquella placenta, sino probaba con esfuerzo y no acababa de pasar. Entonces dijimos, bueno, también no volvía lo del pipi, tal, está el pipi, está la vejiga así, la placenta no podrá salir. Entonces nada, nos tumbamos, dijimos, descansamos un poco, porque también, bueno, para haber una pérdida de sangre tampoco era... Yo estaba bien, pero... Y entonces yo creo que a la hora y algo, yo ya dije, bueno, quizás cortemos el cordón y intento ir al baño. Intento levantarme, pero todo venía de una idea, no de una necesidad. Venía desde eso, mi parte mía de esta placenta tiene que salir, porque si no, pues eso, ¿qué va a pasar? Te poseyó la profesional en ese momento. No quiero ir al hospital, totalmente. Sí, ahí ya se perdió la magia, digamos, y dije, no quiero ir al hospital. Y menos ahora ya que todo está bien. Y entonces, nada, mi compañero había decidido que él cortaría el cordón con unos cuchillos que le había regalado su padre de Japón. E hicimos el corte y tal, separamos, entonces se quedó él con la peque. Y yo me levanté y fui con Jess al baño. Y cuando estaba llegando al baño, bueno, dentro del baño, le dije, me estoy mareando. Me noté que me estoy mareando. Y entonces lo que luego recuerdo fue mi pareja, Eva, una voz de lejos, Eva. Entonces yo volví. Estaba sentada en un banquito que me habían puesto ahí al lavabo, había más sangre y yo había vuelto, porque no me desmayé de tal, pero me había ido tal. Entonces ya fue como, bueno, vale, calmémonos, vamos a que estés recuperada, bebes, comamos, estemos calentitas y ya saldrá, ¿no? Pero ya como, bueno, olvidémonos de hay que salir. Entonces me volví a tumbar, la pequé con la teta, tal y cual, y ya pues me fui tomando cacao. Entonces yo tocaba, me metía a veces la mano y decía, ay, es que está muy cerca, es que está ahí, no está, que lo notaba. Pero eso, el útero estaba contraído y yo separada estaba. Y bueno, fue pasando el tiempo, porque Frida nació a las 4:26, entonces no sé a qué hora, se nos vino a la cabeza Oriol, la otra
la compañera matrona, que a lo mejor tiene un catétere y me puede hacer vaciar la vejiga. Pero no tenía, pero se vino. Y entonces abrimos el paquete de las matronas que me habían dejado, pues había un catétere ahí, pero no había. Y era como bueno, no sé, tun, 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 tun. Total, que al final ya, no sé, 6 horas más tarde yo dije, bueno, pues llamamos y que vengan. Intentamos llamar a la matrona mía que había venido, pero estaba de vacaciones, no cogió el teléfono. Entonces dijimos, bueno, hay que llamar al hospital. Y hay que decir que vengan, pero que venga una matrona, no que vengan paramédicos. Entonces eso fue mi compañero que verdad lo hizo muy bien, porque creo que él hizo algo por mí, digamos, y él se puso a sí mismo en un lugar incómodo para él. Llamó y dijo, bueno, que ha nacido, está todo bien, pero la placenta no sale, pero está bien. No hay... Y claro, desde allí, no, tiene que venir, vamos a dar a una ambulancia y que la traigan, porque puede desangrarse, porque puede morirse, ¿eh? Tú sabes que puede morirse. Y claro, él, sí, no, que está bien, está bien. No vamos a dejar entrar paramédicos, no queremos los paramédicos, solo queremos que mandéis comadronas de parto en casa. Bueno, él estuvo muy claro porque al final las mandaron. Iban a mandar a una y mandaron a 2. Yo eso lo entiendo, porque seguramente dijeron que venga bien conmigo a este lugar raro, que a ver qué me encuentro. Llegaron 2 personas. No las conocía ninguna de ellas. Una era de mi equipo, pero no la conocía, y otra era de comunidad, pero tampoco la conocía. La que llegó de mi equipo realmente fue un ángel en ese momento, porque se adaptó muy bien a la situación. No intentó luchar o hacer su espacio, sino dijo, ¿qué está pasando aquí? Y entiendo lo que ha pasado, estás todos bien, ¿vale? Y voy a ayudar a lo que pueda con esta placenta. La otra se quedó un poco más así ya de, ¿pero cómo? ¿Cuánto hace que ha nacido? Las 4, pero son las 11 o no. Ok. Entonces hicieron algo feo, miraron la bolsa de Jess, de mi doula, miraron su bolsa. ¿Con qué fin se supone? No lo sabemos, ella dijo que se había equivocado. Es raro mirar una bolsa que no reconoces. No lo sé, si miraban, porque claro, al principio tú puedes estar en un parto, pero no puedes atender un parto. Ya, miraban por una cuestión de intrusismo, probablemente. Sí, eso le dije, estoy así, ha pasado esto, hemos intentado, no. Entonces me hizo el catétere y yo pensando, madre mía, va a salir de aquí, porque por lo que tomé para recuperarme y sentirme bien, dije, iba bebiendo y dije, madre mía, para salir 2 litros me van a tener que mandar al hospital y no, salieron 800 mililitros, así que estaba dentro de lo considerado normal y yo... y no salía. Y yo no sé por qué dije, y yo dije, ¿pero por qué? Eso digo de mi ignorancia en ese lugar y de la práctica, ¿no? Digo, claro, si ella tiene que tirar, tiene que poner oxitocina. Entonces ella también puso oxitocina, probó de tirar y no salió. O había una resistencia. Entonces lo que ella hizo fue, voy a hacer una cosa, voy a entrar las manos y abrir y tú vas a empujar y es lo único que más puedo hacer. Y si no, tendremos que ir al hospital, porque no tengo más recursos, me dijo. ¿No? Y yo le dije, vale, ok. Entonces hizo eso, yo la abracé y salió la placenta. Y fue como, bien, no tengo que ir al hospital, todo bien. Y bueno, hicieron ya el papeleo, que también fue como una parte mía que supongo que tampoco yo iba a llamarlas después que vinieran para el papeleo, no me había propuesto hacer un papeleo, un registro fuera del sistema, sí que había pensado hacer el registro dentro del sistema, entonces sí que sabía que las llamaría después de que Freya naciera para que arreglaran todo el tema del registro de nacimiento. Entonces dije, qué bien, y ahora todo esto ya va a pasar y ya está. Y nada, fue todo bien. Que había rasgado, digo, yo lo sabía, que si quería suturas, le dije que no. Y todo bien. Ella realmente fue eso, no intentó en ningún momento. Y eso para mí fue una experiencia muy positiva, porque yo estaba tan centrada en lo que sí y lo que no, que el mensaje no llegaba desde una defensión, claro, ni desde una violencia, ni desde el miedo, sino estaba desde gracias por venir, gracias por esto, solo quiero que esta placenta salga. Y creo que es la orina o algo. Entonces ellas entendían muy bien el sí y el no. ¿Por qué no he llamado? Porque no sentía necesario, estaba segura, estaba todo bien. Y bueno, era como también ver que lo entendieron, que todo fue respetado. Fue muy, muy sanador también, ¿no? Bueno, para mí en este caso fue muy sanador, ¿no? Yo he pedido ayuda, ¿no? En este caso, y nos han escuchado. No han venido ni los paramédicos, ni todo lo que hemos dicho que no lo han hecho, y cuando han venido también han hecho todo lo que hemos dicho, esto sí o esto no. Y no han intentado convencerme de nada, y ya está. Y luego ya, pues, posparto maravilloso. Estaba blandita, estuve unos días, teníamos escaleras y, por ejemplo, yo no subía ni bajaba a Freya. No me sentía segura, quiero decir, me sentía débil al momento de moverme con ella. Pero nada, mucho reposo, mucha comidita buena en la cama. Y que la placenta me la fui tomando en batidos.
y a poco cada día me sentía mejor. Y luego hubo un poco, eso sí, luego cuando vinieron en posparto, porque vinieron a verme a casa en posparto las matronas, sí que ahí sí como un poquito más a veces de bronca. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no sé qué? Si nosotros hubiésemos respetado tus deseos. Un poco peligroso. Bueno, pero si yo sabía lo que estaba decidiendo y lo decidía desde quiero que esté mi compañero y Jess conmigo y no quiero que esté nadie más, sino es que siento la necesidad. Tal vez un momento un poco inadecuado para esa charla, ¿no? Sí, fue muy inadecuado. El posparto con ellas fue bastante, también fue otro tema mío en mi trabajo de no quiero verlas, ¿no? De no quiero verlas. Y ahí también yo sabía que ya estaba dentro, no podía irme de golpe del sistema porque iba a ser alarma de crear ningún tipo de incomodidad. Digo, bueno, acabo este posparto, 2 visitas y que me dejen. Y también quería verla y agradecerle, pero es verdad, vino el día 3. Estuvo bien, pero hubo un momento que me hizo un poco de chapa y le dije, entiendo, pero no lo volvería a hacer. Le dije, lo volvería a hacer tal como ha ido. No cambiaría nada, sino más que nada luego formarme en la placenta, lo que he hecho luego de pensar qué pasa con la placenta, cuál es la parte emocional. Es igualmente parto, la mujer tiene que estar todavía en su lugar, en su zona, no puede estar en un espacio racional, y yo me fui a un espacio racional. Claro. Totalmente, y también me fui al lugar del duelo, de eso, ¿no? Yo escuché a Sister Morningstar, ¿no? Que decía esto, ¿no? Que en ese momento es el despedirse ya de ese embarazo y de la mujer de antes, ¿no? Ya es la que llegas, ya es la madre, ¿no? Y yo creo que ahí, pues eso, no supe soltar eso. Tampoco era consciente de que se soltaba todo eso. Claro, es cuando el parto termina. Sí, pero claro, en la propia práctica tan pocas veces puedes ver variaciones, ¿no? Porque a la que pasan ahora, si estás en un espacio hospitalario de protocolo, tienes que Claro. comentarlo al médico si te deja más tiempo, cómo está todo, algo se va a pasar, ya deja hacer fuera de mi zona de práctica, digamos. Es la gran olvidada, ¿no? La placenta. Es que no existe. Y maltratada, sí, sí. Para muchas mujeres el plan es, sí, ya está. No, sáquemelo rápido, no hace falta que... No, a lo mejor partos que han ido muy bien y dices, ¿quieres que esperemos? No, ponme la inyección y sí, sácala, que así ya está. Es la gran maltratada, está muy, muy, muy... Y claro, yo creo que ahí tenía yo karma, digamos. Yo he tratado muy mal, las he puesto en muchas bolsas. Es la gran olvidada y sobre todo también en el imaginario colectivo es que no existe. No existe, no. Es que no es que, o sea, es que no existe. No, es que hay gente que hasta... Bueno, tiene mucha conciencia del cordón umbilical, ¿no? Sí. Pero dices, no, si el cordón sí, el conecta, pero es la placenta la que... Claro, pero conecta ¿a dónde? ¿A dónde conecta? La que Claro. nutre y mantiene viva a esa criatura. Muy Y es potente. como muy... Ya no solo su importancia, o sea, que no está valorada con lo que es absolutamente crucial y personalmente para mí me resulta maravilloso y completamente apasionante, pero aunque no te resulte así, es incuestionable su importancia y su valor. Pero es que es una cosa muy fascinante que es como que ni siquiera existe. Es que no está, no existe. Es el borrar absoluto de... Sí, hay mujeres que cuando las conocía en segundos partos, entonces a lo mejor les preguntabas, ¿y cómo fue la placenta? Pues no, ni recuerdo, Es que ni se enteran. no saben. Entonces dices, vale, te la han sacado con sentido, ni la has visto, ni sabes que... No recuerdo nada. Pues sí, sí, es un tema muy heavy. Y es porque es muy importante. Claro, y la cuestión es, ¿por qué sucede esto? Porque la placenta hay mucha sabiduría en ese órgano. Y bueno, yo siempre tengo tu historia, ¿no? En el podcast es fantástica, es maravillosa, ¿no? Esa conexión que hiciste y todo lo que te llegó ahí, tú de entender lo que pasaba, ¿no? Desde ese Claro, sitio. es que tienes una experiencia así y de repente comprendes y dices, ¿pero y esto? Mm. ¿Pero y esto que es así? Qué fuerte que ni siquiera se tenga en consideración su existencia. Sí. Es muy fuerte cuando tienes una experiencia así porque todo lo que hay ahí dices, ¿y esto dónde va? Y bueno, yo me volvería a quedar embarazada para experienciar eso, para decir. Es un temazo también el tema de los duelos, bueno, por supuesto pues del parto que has querido tener y no ha sido, pero de detalles concretos, es un temazo el duelo, ¿no? Esto que tú dices de, yo me volvería a quedar embarazada para experienciar eso, ¿no? Mm. Entonces yo realmente a veces me paro a pensar y digo, así en un plano muy de idea y muy abstracto, qué guay estaría tener cada una no sé cuantísimos partos
para poder sanar de uno en otro cosas que, pues, que están ahí, ¿no? Sí. Pues es un espacio de sanación realmente. Sí, y que he sanado mucho también el proceso. Quiero decir, yo en mi parte, yo estoy muy feliz de todo, ¿no? Pero sí que hubo como, ¿qué ha pasado aquí, no, Eva? ¿Cómo es que esto ha habido un bloqueo? Sí que había conciencia que había habido ahí en un lugar, y entonces me ha llevado mi tiempo de, pues eso, de escuchar más historias, de aprender, y sobre todo de aprender, porque es, ¿dónde lo aprendes esto? Si en los libros te sigue diciendo, si no nace de una hora. Entonces me empecé a buscar digo, ¿y esto de cuándo viene esa práctica de la hora? ¿O de dónde viene? Entonces buscas y dices, wow, antes se dejaba, cuando había, ha habido épocas que se dejaban 5 horas en el espacio medicalizado. Entonces es como una sensación, eso, ¿no? Se crean verdades, ¿no? Que Sí. no vienen de ningún sitio. Bueno, sí que había como un estudio en que entonces comparaban 5, 4, 3, 2, 1, y a lo mejor la que menos sangrado había era 1, o entre 1 y 3, entonces decidieron que 1. Pero no había un lugar claro de en qué momento se decidió la hora, ¿no? O qué dio esa claridad de que tenía que ser más de una hora, no era. O cómo no nos han enseñado a nosotras matronas de que la mujer puede ayudarse a sacarla a ella, ¿no? ¿Cómo nos enseñan eso? Es que ahí es donde el cuerpo de la mujer ya no tiene que hacer nada, que te la saco. Es terrible. Entonces yo aprendí, fue el lugar de decir, hostia, sí que siempre he valorado la placenta, le tengo mucho respeto, pero no te has parado a plantear, has confiado que saldría, has confiado que sería fácil, que sería simple, ¿no? Que sería, pues la mayoría de partos fisiológicos de placenta seguramente es porque es eso, ¿no? Que a los 20 minutos salen, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando pasamos los límites de lo considerado normal? Que entonces es donde estamos cómodas. Pero esto es como todo, ¿no? Tú como mujer, no como profesional, no es tu Sí, labor informarte qué pasa cuando claro, la cosa no sale, cuando tal. No es tu labor, no te corresponde y probablemente como mujer no estás capacitada para ponerte a investigar y llevar a cabo prácticas de cuando algo realmente se tuerce y hay que accionar cosas, ¿no? mm, Sin embargo, sí que estamos plenamente capacitadas y debemos hacerlo y no nos dejan, eh, el conectar contigo, con tu cuerpo y realmente el actuar desde ahí. mm, Parece una cosa así sí, como muy, sí, ay, conectar con tu cuerpo, no sé qué, y actuar desde ahí. En un parto esto se manifiesta de una forma muy, muy tangible, muy sí, sí, tangible. sí. Y es tan sencillo como que a lo mejor es que sencillamente no soportas estar en una postura y tienes que estar en otra. Resulta que esa otra es la que va bien porque el bebé justo está pasando por una zona que tu Mm, apertura de cadera ayuda a no sé qué. sí, sí. Se manifiesta de una forma muy, muy, muy fuerte, no es sutil. Mm, Entonces, nuestra labor como mujeres pues es estar en nosotras y mm, punto. Y estar en nuestras sensaciones corporales y seguirlas porque son por algo, no son a lo loco. sí. Yo en mi maternidad, yo como madre, digamos, yo ya madre de Freya, lo tengo muy claro ese lugar de conectar con, ¿no? De a veces que digo, está mala, no está mala, ¿qué le pasa? Como que hoy está diferente, algo, es como del confiar también en conectar, porque al final es nuestro cuerpo leyendo el suyo, ¿no? Conectar desde otro sitio es fascinante, la sabiduría que tenemos. Claro, la cuestión es qué hubiera pasado, por ejemplo, si tú en ese momento del nacimiento de la placenta, que me gusta llamarlo así porque expulsión de la placenta me suena como a desagradecimiento, ¿no? Como fuera de aquí. O sea, sí, ha sido muy importante, pero fuera de aquí. Entonces, bueno, ¿qué hubiera pasado si a ti realmente, por circunstancias, hubieras podido estar tranquila conectando contigo? Pues que hubieras sabido, o sea, que hubiera ido todo más fluido, que se hubiera, Mm. bueno, no sé. Sí, yo creo sí, que hubiera ido bien, hubiera ido... Digo que bien ha ido, porque en realidad tú has tenido la experiencia que necesitabas tener. O Mm, sea, quiero decir, ujú. Sí, sí, yo no tengo, estoy muy en paz con el parto. Es que para mí fue a nivel personal, profesional, de decir, no vuelves a ese sitio, no eso te vuelves a iba a trabajar preguntar. así. Pues no vuelves a trabajar así, porque mira qué te ha hecho. Te ha cogido tanta fuerza que has dejado de creer en lo que tú crees, ¿no? Ha cogido tanta fuerza que te está quitando quién tú eres, digamos. Porque te has pasado por el cuerpo, has vivido Mm, en primera persona y en propia experiencia
Lo que la práctica de protocolos sin sentido, me refiero sin sentido cuando no hay una urgencia real, o sea, un sentido, un motivo, provoca en una mujer y en su cuerpo y en su parto, que es ocupar el lugar donde tiene que estar ella. Sí. Y donde tiene que estar ella es como quita para allá y se ponen los protocolos. Porque las dos cosas a la vez no pueden estar. O está ella o están los protocolos. Entonces tú eso lo has vivido en primera persona. Porque claro, tienes las dos partes, como mujer y como profesional. Entonces... Sí, yo creo que fue un sacar trauma de ese sitio. El obtener claridad con mucha fuerza a través de la experiencia propia. Que no hay nada que dé más fuerza, claro, en algo. No, para mí fue Eva, déjalo ya esto así y vete a hacer lo que tú tienes que hacer, que es lo que estoy haciendo ahora. Así que bien. O sea que tu parto te ha dado la fuerza que necesitabas para colocarte en el lugar donde querías estar. Para volver a romper y dejar espacio de seguridad, que aunque solo llevaba 3 años, pero al final es un espacio de seguridad, de reconocimiento, o que también siempre piensas, quizá puedo cambiarlo desde dentro, ¿no? Quizá desde dentro también hay muchos lugares de ilusión. Claro, ¿dónde está el contexto adecuado para hacer las cosas diferentes? Pues fuera, evidentemente. Pero es súper importante que haya gente con otra visión dentro, porque es lo que va rompiendo un poco el molde. Y lo que pasa es que el único problema, a mí me parece una brutalidad tener otra línea de pensamiento y de acción y estar trabajando dentro del sistema, me parece brutalmente, o sea, que hace falta una fortaleza, o sea, me parece súper cruel y súper bestia la gente que está ahí, o sea, ¡buah! Duro, porque a ver, tienes días que sí que trabajas con gente con la que coincides. En partos preciosos y te acompañan mujeres que las tengo presentes. Pero hay días que te dicen, oye, no, vete a tal sitio a hacer inducciones. Y dices, claro, soy un equipo, me voy a tal sitio a hacer lo que yo no hago, tampoco creo. Claro, es que también eso te iba a decir, que tú, los profesionales que trabajan en el sistema público, siguiendo otra línea de pensamiento y de acción, tienen capacidad de acción hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Y ese punto se lo delimitan sus superiores y también sus compañeros y compañeras. Incluso la propia mujer con la que están trabajando en ese momento. Sí. Porque hay veces, hay gente que no quiere decir. ¿Por dónde? Que es esto de sácamelo como sea ya. Con una mujer que está en esa posición, ¿qué le vas a decir? Tú siente tu cuerpo, ponte en la postura que quieras. O sea, bueno, le puedes decir ciertas cosas, ciertas frases, pero quiero decir, no vas a poder llegar a un lugar mucho más allá. Sí. Entonces está limitado. ¿Súper necesario? Sí, pero está muy limitado. Ay. Bueno, jopetas, ya vamos a dejarlo aquí porque hemos tocado muchísimos temas. Muchas gracias, Sara, por acompañarme en esto. Por tu generosidad también, por contar tus experiencias más allá de tu parto. Sí, falta mi último embarazo, que tuve una pérdida, pero no toca hoy. Muchas gracias por abrirme esta puerta también, que has sido tú lanzándome una cañita así simpática cuando nos hemos encontrado esta mañana. Sí. Gracias a todas por escucharnos, sobre todo compartirnos, sí, porque es la única manera de llegar a más y más mujeres y de que este cambio, pues eso, nos vayamos alimentando unas a otras, nutriendo, aprendiendo y generando nuevos imaginarios con la ayuda de nuestros relatos. Y Sara, ¿nos te apetece decir algo? Pues yo creo que la cuestión es muy simple, ¿no? Que lo que le pasa a una nos pasa a todas, que aunque tu experiencia puede ser muy, muy, muy diferente en muchísimos sentidos que lo que acabas de escuchar o que lo que puedes escuchar en cualquier episodio o en cualquier otro podcast o en cualquier otra situación de la vida, al final hay algo muy potente y muy fundamental que nos une, que es que todas pasamos por esa misma experiencia, aunque los resultados y las circunstancias puedan ser muy, muy distintas. Entonces, cuando tú conectas con una mujer así, hay un reconocimiento y hay un respeto de yo esto no lo viví, yo esto no lo decidí igual, yo esto no lo sentí, pero tú sí. Y eso tiene validez igual que lo mío, exactamente la misma. Entonces esto es lo que nos une. Pues eso, nos une, nos unimos. Y bueno, ya estará Sima y tiene un proyecto maravilloso que es maternante.com. Sí. Así que os aconsejo y realmente os recomiendo muchísimo que os paséis por allí.
Y gracias y esperamos que volvemos una siguiente temporada, seguro que sí, ahora hacemos una pequeña pausa, pero bueno, hay muchos más episodios y nada, ya lo he dicho, lo vuelvo a decir, compartimos el podcast y que nos gocemos unas a otras. Muchísimas gracias. Gracias.